La isla del Roble parece pequeña y modesta cuando se observa desde la superficie un trozo de tierra más rodeado por las frías aguas del Atlántico. Pero bajo esa tranquila apariencia se esconde uno de los secretos más antiguos, peligrosos e implacablemente perseguidos del mundo moderno. Durante más de 200 años, los hombres han llegado a esta isla movidos por la misma pregunta, excavando en su suelo con las manos con herramientas primitivas, y más tarde, con máquinas invirtiendo cantidades inimaginables de tiempo, dinero y esperanza. Generación tras generación, creyeron que estaban a punto de descubrir algo que la verdad estaba a solo una palada más de profundidad. Y sin embargo, la isla siempre guardó silencio. Hasta ahora, esta vez la situación es innegablemente diferente. Lo que se ha descubierto bajo Oak Island ha conmocionado a historiadores, ingenieros e investigadores por igual. Las pistas descubiertas por Rick Lagina y su equipo ya no se parecen a los vagos indicios y teorías a medio formar del pasado. Apuntan hacia algo preciso, deliberado y profundamente inquietante. Utilizando tecnología de escaneado de vanguardia, el equipo obtuvo lecturas de densidad no solo inusuales, sino extremas. En algunos lugares, la densidad medía de 8 a 10 veces más que la del suelo normal. Los expertos que revisaron los datos fueron claros e inequívocos. Tales lecturas no son consistentes con formaciones naturales. Solo son posibles en presencia de metal sólido, materiales densamente empaquetados o estructuras masivas hechas por el hombre. Y es aquí donde la historia toma un giro mucho más peligroso. Según los datos, esta estructura se encuentra a una profundidad aproximada de entre 3 y 4 metros bajo la superficie. Sus dimensiones estimadas, aproximadamente 6 metros por 4 metros, sugieren un espacio reducido pero cuidadosamente diseñado. La distribución interior parece metódica, equilibrada e intencionada, como si quien la construyera no improvisara, sino que siguiera un plan. Nada en ella parece accidental. Todo sugiere ocultación, propósito e inmenso valor. Si esta cámara se encuentra intacta, los expertos estiman que su valor podría superar los 95 millones de dólares. Y el valor no se puede medir solo en oro. En su interior podrían esconderse artefactos históricos, documentos perdidos u objetos capaces de reescribir la historia establecida. Lo que hace que esto sea aún más asombroso es que las pruebas físicas coinciden ahora con mapas y documentos centenarios que se remontan al siglo XVII. Historias que antes se tachaban de leyenda relacionadas con los templarios, los primeros exploradores europeos y expediciones transatlánticas secretas, de repente aparecen conectadas por una única verdad subterránea. Al mismo tiempo, los retrasos en los permisos gubernamentales y el cierre repentino de determinadas zonas de excavación han suscitado preguntas inquietantes. ¿Por qué ahora? ¿Qué se está protegiendo? ¿Y de quién? Cuanto más profundiza el equipo en sus excavaciones, más claro queda que Oak Island no solo guarda un tesoro, sino que puede estar guardando respuestas que nunca se pretendió revelar. La isla del Roble también es conocida desde hace tiempo por otro nombre que produce escalofríos incluso a los más avezados buscadores de tesoros: la Isla de la Muerte. Su reputación no se la ha ganado solo la superstición. A lo largo de los 2 últimos siglos, muchos de los que acudieron en busca de fortuna no regresaron con vida. Algunos se ahogaron en pozos llenos de agua que se inundaron sin previo aviso. Otros murieron aplastados por el derrumbe de túneles o por fallos mecánicos repentinos. Los registros oficiales confirman al menos 6 muertes directamente relacionadas con las excavaciones en la isla. Según una antigua creencia transmitida de generación en generación, el tesoro de Oak Island solo se desvelará por completo tras la 7ª muerte. Aunque muchos lo tachan de mito, cada tragedia no ha hecho más que reforzar la leyenda. Incluso ingenieros experimentados que trabajan con protocolos de seguridad modernos han perdido la vida aquí. La maquinaria pesada ha fallado inexplicablemente. Los cables de las grúas se han roto sin previo aviso. Las plataformas de perforación se han agarrotado o derrumbado como si el propio suelo se resistiera a penetrar. Incluso se ha informado de la liberación repentina de gases tóxicos desde las profundidades del subsuelo.
Estos sucesos plantean una pregunta inquietante. ¿Se trata simplemente de fallos técnicos y desafortunadas coincidencias? ¿O hay algo incrustado en Oak Island que defiende activamente sus secretos? Es en este punto donde la historia se hace inseparable del hombre que se negó a dar la espalda. Rick Lagina nunca estuvo destinado a ser buscador de tesoros. Durante la mayor parte de su vida fue un funcionario de correos normal y corriente, con una existencia estable y predecible. Pero de joven leyó un artículo sobre Oak Island en una revista. Aquella simple historia plantó una semilla que nunca dejó de crecer. ¿Por qué, se preguntaba, tanta gente arriesgaría su vida por algo enterrado bajo una pequeña isla? ¿Qué podría valer ese precio? Esa pregunta le acompañó hasta la edad adulta. Con el tiempo, la curiosidad se convirtió en obsesión. Rick comprendía los riesgos. Sabía que esta búsqueda podría consumir su tiempo, agotar sus finanzas y, en última instancia, dejarle sin nada. Sin embargo, la atracción de la verdad fue más fuerte que el miedo. Se alejó de la seguridad y se comprometió plenamente a descubrir lo que Oak Island había ocultado durante siglos. No lo hizo solo. Rick incorporó a la misión a su hermano Marty Lagina, un exitoso hombre de negocios con los recursos y la mentalidad estratégica necesarios para sostener semejante empresa. Juntos formaron un equipo sin igual: ingenieros, geólogos, historiadores, arqueólogos y expertos técnicos, todos unidos por un mismo propósito. Ya no se trataba de una temeraria búsqueda del tesoro, sino de una investigación disciplinada de uno de los misterios más perdurables de la historia. Durante décadas, el mayor error en las excavaciones de Oak Island había sido la impaciencia. Los primeros exploradores se toparon con indicios que no acababan de comprender. Se encontraron grandes rocas bajo tierra con formas y cortes que no se asemejaban a la roca natural. Algunas presentaban líneas rectas y marcas que sugerían claramente una colocación humana. Aparecieron gruesas vigas de madera a intervalos regulares de profundidad, lo que indicaba la existencia de un complejo sistema de soporte subterráneo. Pero a falta de herramientas modernas, estos indicios se descartaron como coincidencia o depósitos naturales. Los registros antiguos describen túneles que se inundaron repentinamente, destruyendo los avances en cuestión de minutos. En su momento, estos sucesos se atribuyeron a la simple intrusión de aguas subterráneas. Solo más tarde, los investigadores se dieron cuenta de que podría tratarse de túneles de inundación diseñados deliberadamente para proteger algo oculto a mayor profundidad. Las capas del suelo cambiaron bruscamente en ciertos lugares, lo que sugiere la existencia de cámaras ocultas que nunca se investigaron adecuadamente. Las expediciones anteriores excavaron precipitadamente y sin estrategia, perforando a menudo en los lugares equivocados. Los túneles se derrumbaron, se destruyeron, pruebas y pistas vitales quedaron enterradas para siempre bajo las defensas de la isla. La rapidez y no el misterio se convirtió en el enemigo. Hoy todo ha cambiado. Un moderno radar de penetración en el suelo permite al equipo ver bajo la superficie sin perturbarla, identificando suelo, roca, agua y masas sólidas con extraordinaria precisión. El escaneado tridimensional ha creado un mapa subterráneo exhaustivo, revelando estructuras con paredes rectas y esquinas afiladas que no pueden darse de forma natural. Por primera vez, la arquitectura oculta de Oak Island es visible. Lo más sorprendente de todo son las lecturas de densidad. En múltiples lugares, los instrumentos registraron valores entre 8 y 10 veces superiores a los del suelo normal. Los expertos confirman que una densidad semejante solo puede existir en depósitos de metales pesados, construcciones de madera maciza o grandes estructuras construidas por el hombre. Estos datos son coherentes, repetibles e innegables. Por este motivo, el equipo procede ahora con extrema cautela. Cada paso es deliberado. Cada decisión se guía por la ciencia, no por la esperanza. Las pruebas se conservan, no se destruyen. La suerte ha sido sustituida por la tecnología. El verdadero punto de inflexión se produjo el día en que la primera anomalía importante apareció claramente en las pantallas de escaneado. Cuando el gráfico se disparó bruscamente hacia arriba, se hizo el silencio en todo el lugar. A una profundidad de entre 90 y 110 pies,
Donde no debería existir más que tierra o agua, las máquinas detectaron algo sólido, pesado e inequívocamente real. La señal se repitió una y otra vez en el mismo lugar, negándose a ser descartada. En ese momento, tras 200 años de fracasos, la verdad ya no se sentía lejana. Por primera vez en su larga y mortífera historia, Oak Island parecía dispuesta a hablar. Aquí se registró una densidad entre 8 y 10 veces superior a la del suelo normal. Los expertos afirmaron claramente que tal densidad es imposible en el suelo natural o en la roca, lo que indicaba la presencia de un metal pesado o de una estructura gruesa y sólida. La reacción del equipo fue difícil de describir. Algunos estaban llenos de alegría mientras que los rostros de otros mostraban claramente miedo. El propio Rick Lagina no pudo apartar los ojos de la pantalla durante un rato. Un silencio se apoderó del lugar, como si todos comprendieran que estaban a punto de desentrañar un misterio profundo y delicado. A medida que avanzaba la investigación, empezó a perfilarse la imagen de una estructura sospechosa. Los datos revelaron que no se trataba de una forma aleatoria. El tamaño estimado era de aproximadamente 22 por 14 pies, lo que sugería que se trataba de una habitación o cámara. La naturaleza no suele crear medidas tan precisas y equilibradas, y aquí es donde creció la sospecha. Los escáneres 3D mostraban claramente que las paredes interiores eran rectas, y las esquinas formaban ángulos casi perfectos. Si se tratara simplemente de un conjunto de rocas, los bordes estarían torcidos, pero todas las líneas parecen haber salido de la mente de un ingeniero. Por eso los expertos creen que se trata de un diseño de ingeniería. Esto significa que alguien construyó deliberadamente esta estructura y luego planeó cuidadosamente ocultarla. Los materiales pesados, las paredes robustas y la profundidad, todo parece diseñado para la seguridad. La única pregunta es, ¿qué se hizo todo este esfuerzo para ocultar? Ahora la historia de Oak Island ya no se limita a especulaciones y conjeturas. Por primera vez las pruebas son tan claras que resulta difícil ignorarlas. Pero a medida que la verdad se acerca, el peligro también aumenta, porque algunos secretos permanecen a salvo cuanto más profundamente se entierran. En cuanto se confirmó la estructura sospechosa, surgió la mayor incógnita. ¿Se trataba de oro o de otra cosa? Las señales metálicas detectadas por los instrumentos eran inusuales. Las lecturas magnéticas y electroresistivas indicaban que debajo había un material que no se comportaba como el hierro o la piedra ordinarios. Estas señales condujeron al equipo al análisis de metales, donde los datos profundizaron aún más en la historia. Las señales metálicas eran coherentes y estables. Normalmente, si hay metal disperso debajo, las lecturas parecen fragmentadas, pero en este caso, las señales se mantuvieron constantes en un área limitada, lo que significaba que el metal estaba presente de forma sólida y no en trozos aleatorios, lo que en sí mismo se consideró un indicio significativo. La posibilidad del oro también se considera sólida porque las lecturas no mostraban signos de herrumbre u oxidación como es típico del hierro. El hierro enterrado en zonas marinas cambia su firma con el tiempo, pero esto no se observó aquí. Además, el oro no es reactivo, y los datos obtenidos coinciden con este comportamiento. Los expertos afirman que si efectivamente se trata de oro, la cantidad no puede ser pequeña. Las primeras estimaciones de densidad y volumen sugieren que podría oscilar entre cientos de kilogramos y varias toneladas. Algunos expertos calculan que su valor supera los 95 millones de dólares. Por ello, el equipo está evitando tomar decisiones precipitadas y dando cada paso con la máxima cautela. Mientras tanto, la historia dio un nuevo giro al reexaminarse mapas y documentos que se remontan al siglo XVII. Antiguos mapas europeos revelaron marcas alrededor de Oak Island que no se encuentran en los mapas náuticos típicos. Estas marcas parecen haber sido hechas no para la navegación general, sino para identificar lugares específicos. Estos mapas también revelaron algunas pistas que apuntan a un ángulo templario. Los templarios eran conocidos por sus operaciones secretas y técnicas seguras de ocultación de tesoros. Los historiadores creen que si los templarios transportaban objetos de valor de forma segura a través del océano, los escondían en islas de fácil acceso,
pero difíciles de encontrar. De ahí también el misterio de las rutas marítimas. En el siglo XVII se utilizaban rutas marítimas secretas de Europa a Norteamérica no registradas en los mapas comunes. Oak Island se encuentra muy cerca de estas rutas, lo que significa que esta isla puede no ser una mera coincidencia, sino un lugar cuidadosamente elegido. Combinando estas pistas, la imagen se va aclarando poco a poco. El metal que hay debajo, el oro potencial, los antiguos mapas europeos y la conexión templaria apuntan a una única historia. Esta historia no trata solo de tesoros, sino de una época en la que las posesiones más preciadas del mundo se ocultaban a través de rutas secretas. Ahora el descubrimiento de Oak Island ya no es solo una especulación. La ciencia, la historia y los datos apuntan todos en la misma dirección, y a medida que se van descubriendo las capas, queda claro que lo que yace bajo tierra no es solo metal, sino un misterio bien planeado que se remonta a siglos atrás. La teoría de los templarios se considera el ángulo más misterioso y controvertido de la historia de Oak Island. Los templarios eran una poderosa organización secreta fundada en el siglo XII. No solo eran guerreros, sino también renombrados ingenieros estrategas y guardianes de tesoros. La historia registra su posesión de inmensas riquezas y objetos preciosos que dominaban el arte de mantener ocultos al mundo. Se dice que cuando los templarios se vieron cada vez más amenazados en Europa, planearon ocultar su tesoro en lugares seguros. En aquella época se descubrían nuevas tierras a través del Atlántico Norte. Lugares como Oak Island, situados cerca de las rutas marítimas, pero fuera de la vista del público, se consideraban ideales. Por eso el nombre de Oak Island se asocia con frecuencia a las historias de templarios. Se cree que otra razón para la elección de la Isla del Roble fue su estructura geográfica. El terreno aquí está dividido en capas y el agua del mar actúa como un escudo natural. Los templarios sabían que las estructuras construidas en tales lugares permanecerían seguras durante mucho tiempo. Además, las vías de acceso a la isla son limitadas, lo que facilita ocultar cualquier actividad. Las técnicas de ocultación eran la mayor fortaleza de los templarios, que no se limitaban a enterrar el tesoro y marcharse, sino que construían complejos sistemas de seguridad a su alrededor. Túneles de inundación, capas de madera y piedra, y falsos túneles construidos deliberadamente. Todo ello pretendía confundir a los buscadores. Las pistas halladas en Oak Island coinciden plenamente con estas técnicas. A medida que esta teoría cobraba fuerza, surgían dudas sobre el papel del gobierno. En los últimos años, los permisos de excavación se ralentizaron de repente. Zonas en las que antes era fácil trabajar, ahora requerían permisos adicionales. Este cambio, que se produjo sin ninguna razón clara, levantó sospechas tanto entre el equipo como entre los espectadores. Algunas zonas se precintaron de repente, restringiendo el acceso al público y a los medios de comunicación. El comunicado oficial lo describió como una cuestión de seguridad y medio ambiente, pero el momento elegido suscitó muchas preguntas. El aumento de las restricciones a las excavaciones, justo en el momento en que aparecieron las pistas más significativas, parece poco probable que sea una coincidencia. El silencio del gobierno ahonda aún más el misterio. No hubo ni una negativa clara ni un apoyo abierto. Los expedientes simplemente avanzaron y las decisiones se pospusieron. Históricamente, cuando un descubrimiento revela material de importancia internacional, los gobiernos se vuelven cautelosos. Un sentimiento similar se percibe en el caso de Oak Island. Teniendo en cuenta todos estos factores, surge una imagen única. La teoría de los templarios ya no es solo una historia, sino una conexión lógica de indicios y circunstancias. Precaución gubernamental, alteraciones repentinas e información limitada. Todo esto sugiere que el asunto puede ser mucho mayor de lo que parece. Ahora la búsqueda de Oak Island ya no se limita a un tesoro, sino que se ha convertido en una historia de poder, historia y decisiones secretas. Y a medida que se van desvelando las capas, queda claro que algunos secretos tienen que atravesar muchas puertas antes de poder ser revelados al mundo. Ahora la historia de Oak Island ha llegado a un punto de inflexión en el que cada paso puede tanto crear historia como borrarlo todo.
La pregunta más importante es entrar o quedarse. Cuanto más profunda se encuentre la estructura sospechosa, mayores serán los peligros que la acechan. No se trata solo de una decisión técnica, sino de una decisión que afecta tanto a vidas humanas como a misterios centenarios. Las mayores amenazas son las inundaciones y los túneles. Se cree que bajo Oak Island existen antiguos túneles de inundación que pueden estar conectados directamente con el océano. Si se perfora en el lugar equivocado, el agua puede llenar repentinamente los túneles. La historia ha demostrado que muchas excavaciones anteriores han fracasado por este motivo, y algunas personas incluso han perdido la vida. No solo el agua, el peligro del gas subterráneo es igualmente grave. Gases tóxicos como el metano pueden liberarse de repente agravando la situación en cuestión de minutos. Además, el temor constante al derrumbe es una amenaza constante. Unas estructuras tan antiguas y complejas podrían derrumbarse en cualquier momento, y si eso ocurre, todas las pruebas que hay en su interior podrían quedar enterradas para siempre. Por eso el equipo se detiene antes de cada decisión. Un punto de perforación equivocado, un movimiento precipitado y un sueño de 200 años podría perderse para siempre. Para Rick Lagina, no se trata solo de una búsqueda, sino de una responsabilidad. La historia le atrae hacia adelante, pero el peligro le advierte a cada paso. Pero si se corre este riesgo y se descubre realmente el tesoro, el panorama podría cambiar por completo. Según las primeras estimaciones, el valor de este hallazgo podría superar los 95 millones de dólares. Algunos expertos lo cifran incluso en 120 millones si la pureza del metal resulta ser la esperada. Esta cifra por sí sola hace que este descubrimiento sea extraordinario. Las estimaciones de peso y pureza también son emocionantes. Basándose en las lecturas de densidad y el tamaño estimado, se dice que el tesoro podría pesar entre cientos de kilogramos y varias toneladas. Si se trata de oro, y su pureza supera el 90%, su valor podría aumentar rápidamente, por lo que no se considera un hallazgo ordinario. La razón por la que se califica este descubrimiento como el mayor del mundo no tiene que ver solo con el dinero. El tesoro de Oak Island podría estar relacionado con la historia, la ingeniería y las misiones secretas. Si junto a él se encuentran artefactos, documentos o antigüedades, podrían añadirse nuevos capítulos a los libros de historia. Este descubrimiento podría atraer la atención del mundo entero. Por eso el riesgo y la recompensa están tan equilibrados. Por un lado está el peligro para la vida y el miedo a perder la verdad, y por otro, la oportunidad de hacer historia. Oak Island se encuentra ahora en un punto en el que cada decisión será un ejemplo para las generaciones venideras, y quizá por eso, la isla sigue desafiando silenciosamente al mundo incluso hoy. Este descubrimiento en Oak Island no parece limitarse al oro. También podría revelar pruebas que podrían cambiar la historia. Los primeros indicios apuntan a que si se abre esta cámara, podría hallar no solo metal, sino también artefactos y armas antiguos, objetos que cuentan la historia de una época o civilización concreta. Por ello, los expertos consideran este descubrimiento extremadamente delicado. Es posible que en su interior se encuentren espadas antiguas, herramientas de metal, sellos, monedas o símbolos religiosos. Si esto ocurre, se confirmaría que este tesoro no se escondió simplemente por riqueza, sino por una misión o motivo oculto. Este tipo de descubrimientos desafían directamente a los libros de historia, porque responden a preguntas sobre las que hasta ahora solo se había especulado. La mayor incógnita es a qué civilización podría pertenecer este tesoro. Algunas pistas apuntan a los templarios europeos, mientras que otras marcas y estructuras apuntan a civilizaciones aún más antiguas. Si se demuestra que la gente llegó a esta isla antes del siglo XVII, toda la cronología de la historia de Norteamérica podría cambiar. Los historiadores creen que si surgen pruebas tan concretas, los libros de texto que se enseñan en las escuelas y universidades cambiarán. Este descubrimiento podría demostrar que el mundo está mucho más interconectado y es más complejo de lo que creemos. Oak Island se convertirá entonces no solo en una isla misteriosa, sino en un punto de inflexión en la historia. La pregunta que se plantea ahora es, ¿cuál será el futuro de Oak Island?
¿Se romperá de verdad la maldición de los 200 años o añadirá esta isla otra historia a su terrorífica lista? Hasta ahora se han perdido muchas vidas en las excavaciones y por eso la gente sigue temiendo este lugar. Pero si se completa este descubrimiento, quizá también se acabe para siempre esta maldición. El legado de Rick Lagina también está ligado a esta decisión. Si consigue resolver este misterio, será recordado no solo como un explorador, sino como un hombre que cambió la historia. A pesar del miedo, las críticas y los contratiempos, nunca se rindió. La historia de Oak Island parece ahora incompleta sin sus nombres. También ha cambiado la dirección de las excavaciones posteriores. En lugar de precipitarse, cada paso se basará ahora en la planificación y los datos. Se están utilizando nuevas tecnologías, medidas de seguridad y la ayuda de expertos internacionales para determinar cuándo y cómo entrar. El objetivo no es solo extraer el tesoro, sino preservar todas las pruebas. Pero ahora hemos llegado a un punto en el que la verdad está a un paso. Lo que se esconde en su interior no puede desvelarse del todo. Tal vez oro, tal vez historia, o tal vez algo que nadie ha imaginado siquiera. Oak Island, como siempre, se aferra con fuerza a sus secretos hasta el final. Y ahora solo queda una pregunta. La verdad que se esconde bajo tierra. ¿Está el mundo preparado para verla? Si aún no se ha suscrito, podría perderse uno de los grandes momentos de la historia. Porque cuando Oak Island revele sus secretos, los únicos que lo verán serán aquellos que permanezcan atentos hasta el final. Suscríbase ahora, porque la verdad está a punto de salir a la luz.